Vamos a conversar con la doctora Evangelina Soler, que ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y con ella vamos a hablar sobre COVID, sobre la situación sanitaria en general. Doctora, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Susana, por la invitación y a todos ustedes por permitirme estar aquí con el público tan Usted querido. hizo una recomendación que sonó muy dura sobre la necesidad de cerrar el país por creo que fue una semana, como una forma idónea para de verdad frenar el avance del COVID-19 en nuestro país. Sí, así es. Y eso es en el entendido de que cuando tú quieres realmente producir un efecto en cuanto a la pandemia, en cuanto a la tasa de propagación, no puedes hacer medidas tibias, porque tantos son los resultados de cuando las acciones son en contra de lo que se debe, como también lo que tú tienes que hacer cuando tú quieres tener la reversión de esos resultados. Nosotros en Semana Santa hicimos una advertencia de lo que iba a ocurrir, y de habernos hecho caso en ese momento, cuando nosotros solicitábamos que jueves, viernes, sábado y domingo se tomaran algunas medidas para evitar precisamente que la gente tuviese ese comportamiento que luego vimos, que todos somos testigos de lo que ocurrió en Terrena y ocurrió en otros balnearios. Si se hubiese hecho caso a nosotros, que somos los que estamos trabajando día a día con el COVID, que estamos viendo el comportamiento de los casos, que estamos viendo cómo se comportan las nuevas variables, hoy no tendríamos esta situación. Y pudimos observar en esa época también que los países desarrollados desde tiempo atrás comenzaron a producir algún tipo de acciones precisamente para evitar que en Semana Santa se produjeran esos estragos que todo el que está trabajando con COVID sabe que se van a producir, porque ya lo hemos observado. Así como destacamos en otro medio, que ha sido muy fácil extrapolar la información sin tener que tener estudios grandes en estadística, nosotros pudimos ver lo que aconteció en el Día de las Madres del año 2020. A un mes del Día de las Madres, el 31 de mayo, los casos se duplicaron. Luego vimos lo que aconteció con el cierre de campaña de los dos candidatos presidenciales, y al mes y medio de eso los casos estaban triplicados. Pudimos ver un rebosamiento de los casos en enero, principio de febrero, cuando nosotros vimos la conducta de los dominicanos en 24 y 31 de diciembre. O sea que extrapolando esas informaciones sabíamos que el comportamiento de los dominicanos en una Semana Santa iba a ser tal cual fue, y que eso iba a tener un impacto como lo estamos viendo ahora. Y de igual manera, pues, cuando nosotros decimos y sabemos el impacto negativo que podría tener para la economía, no solamente la economía, macroeconomía del país, sino también para los pequeños, medianos empresarios, sabemos lo que costaría al país tomar medidas así de drásticas, pero definitivamente que si queremos tener un impacto, hay que hacer medidas que realmente se logren impactar en cuanto a la tasa de contagio que lleva el país. Continuamos con la situación sanitaria. No hay camas. No hay camas. Lo que estamos al frente de la pandemia vivimos en un constante sufrimiento porque aún no hay camas. No hay camas al nivel privado y tampoco hay camas en el sector público. Doctora, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud Pública entonces, que cuando nos da a conocer los informes de ocupación, nos habla de ocupación de un 60%, de ocupación de un 70%? Entonces quiere decir que hay un 30% o un 25% de desocupación o de camas disponibles. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, a preguntarle a los médicos o a recorrer centros médicos, nos encontramos con que no hay camas. Entonces, es que el Ministerio de Salud Pública no está ofreciendo entonces un informe real sobre la disponibilidad de camas. Mira, no sé si se corresponde a todo el territorio nacional, pero lo que son las ciudades que han sido impactadas con esta tercera ola del coronavirus, la realidad es igual en esas ciudades. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, La Vega, Santiago. Bueno, no sé exactamente qué está ocurriendo en Santiago hoy en día, pero
la mayoría de las provincias que han sido impactadas ahora con esta ola están en la misma situación, no ha bajado, la situación no se ha controlado aún. Y eso nos mortifica porque el virus va en una ola de avance, o sea, cada persona contagia 2 y 5 personas, entonces tú lo estás viendo, tú ves que cada vez más personas cerca tuyo te dicen que están infectadas. Mire por qué se lo digo. Lo que pasa es que estaba distraído un poco buscando la data. El boletín de hoy, por ejemplo, Salud Pública dice, camas COVID, 1.367 ocupadas de un total de 2.706. Quiere decir que hay 1.235 que están vacías. Pero entonces uno se pregunta, ¿dónde están? El caso, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos, hay 491 unidades de cuidados intensivos ocupadas, pero dicen que hay 668 en total. Quiere decir entonces que hay 168, 178 camas UCI o unidades UCI que están disponibles. Ahora uno se pregunta, ¿dónde están? Digo, estoy hablando con base en las estadísticas de salud pública. Y lo mismo que los ventiladores. 521 ventiladores, de los cuales hay 300 ocupados. Quiere decir que hay 220 que están desocupados. Pero cuando le preguntamos a los profesionales de la medicina, nos dicen, no, que no hay. Entonces ¿qué es lo que está pasando? Mira, tal vez esos ventiladores que están desocupados, tal vez esas camas están en algunas zonas del país, en otros lugares, pero ayer tuve la penosa situación de recorrer con un amigo que necesitaba una cama para un paciente y duramos largas horas sin encontrar un lugar. Finalmente apareció una, pero porque se hacen rejuego y mueven un paciente para acá y para allá, pero la realidad es que un paciente está hospitalizado y se le da de alta y ya hay 3 pacientes esperando esa cama con ese mismo médico y me dice, Evangelina, que yo no puedo quedarme sin una cama en cuidado intensivo porque no sé si tengo que mover uno de los que tengo en sala. Tengo una libre, pero no sé si tengo que mover otro. Es una realidad que nosotros nos apena de sobremanera porque cuando la población no ve con exactitud la magnitud de los casos, de la situación, la gente se está quedando todavía un poco tranquila. Y vemos gente celebrando cumpleaños, vemos gente haciendo agrupaciones, vemos gente que todavía no tiene el cuidado o que se descuida y entonces preocupa porque están como con los ojos vendados, o sea, el que sí le está pasando el problema, el que no tiene dónde moverse, cuando tiene un familiar grave, el que tiene que recorrer inclusive el país. A mí me acaba de llamar una señora que se movió para Punta Cana a buscar una cama. Entonces, el resto de la población que no está viviendo eso continúa infectándose, porque la gente al parecer no está leyendo bien o está leyendo informaciones que les confunden. Y eso nos da mucha preocupación. O simplemente se contagian, porque independientemente de leer lo que deben leer, el que toma el carro público, por ejemplo, en la mañana con 5 más, independientemente de que se cuide o no, muchas veces tiene esa obligación, también hay que decirlo. Mire, los neumólogos dominicanos, yo entiendo, y usted que les preside o dirige o tiene la... Sí, no, ya la presidenta de la sociedad de tiene la voz por ellos, tiene la voz por ellos. Yo quiero empezar haciendo algún tipo de levantamiento positivo, porque usted compara las olas de contagios. Hemos tenido 3 olas, 2 olas anteriores y una que está en este momento. Y cada una de esas olas ha arrojado, hay que decirlo, menos muertes y del grupo de contagiados, aunque hoy tengamos esta situación que usted nos revela, parece que cada vez también ustedes han sabido, más allá de estas dificultades, enfrentar el mal. ¿Cuál ha sido el cambio que hemos tenido en año y medio, el aprendizaje que ustedes han pasado? Porque independientemente de todo eso, yo pienso que el personal médico dominicano, en comparación a otras partes del mundo, está sacando notas altas en cómo conduce el tema de la enfermedad. No todo puede ser negativo. Mira, yo de verdad, cuando hablo de mis compañeros neumólogos, hablo con un orgullo que tú no tienes idea.
porque los neumólogos de este país, no solamente ahora con el COVID, yo siempre he sido muy orgullosa de la calidad del servicio que dan los neumólogos en nuestro país. Tenemos una escuela de neumología de adultos, de la cual yo soy egresada, y definitivamente que sí, que estamos dando la talla en todo el país. Y nosotros, como país, estábamos siendo felicitados por los organismos internacionales. Y los números lo dicen. Los números lo han estado diciendo. Aunque se pudiera encontrar un subregistro, ese subregistro se puede encontrar en otros lugares del mundo. En el universo entero. Exactamente, en el universo entero. Ese subregistro es propio de nuestro sistema, sobre todo latinoamericano, que no hay una data correcta. Pero, como tú dices, yo decía o yo pensaba, cónchale, si no hubiese sido por Semana Santa, nosotros estaríamos continuando con cifras muy buenas, capaces de continuar siendo felicitados a nivel mundial por el comportamiento de el accionar médico frente a la pandemia. Tenemos ahora unas nuevas variantes y esas nuevas variantes han producido un impacto porque son más virulentas, tiene mayor tasa de contagio, o sea, se propagan más, son más fácil de contagiar, pero también han demostrado ser mucho más virulentas. Y cuando yo digo virulenta es que son capaces de enfermar más y son capaces de producir mayores daños y más rápido. O sea, el paciente tiene un comportamiento desde hace 2 meses atrás muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Y eso, pues, por supuesto, hace que sea más necesario la hospitalización, la utilización de camas y demás. Pero definitivamente que los médicos dominicanos, no tan solo los neumólogos, también tenemos que hablar de los infectólogos y los intensivistas. Hemos hecho un trabajo que a lo externo y claro, también a lo interno ya hemos recibido las felicitaciones del señor presidente y de otros organismos. Definitivamente que sí, hemos estado dando la cara, hemos estado en el día a día con los pacientes con COVID y haciendo un trabajo que se ve en las cifras. Con el perdón del ingeniero que le toca la pregunta, yo soy asmático, yo he estado en contacto con neumólogo toda mi vida y a mí no me sorprende realmente el gran trabajo realizado, porque yo entiendo que mientras más se conociera la enfermedad, mejor iba a ser el tratamiento. Ahora, ¿cómo podría ser mejor ya finalmente para dar paso a mi compañero? ¿Qué podría mejorar en el soporte, tanto público como privado, a los neumólogos en materia de insumos, en materia de ciertas facilidades para que mejoráramos esas cifras? Bueno, si la población acude a tiempo, en esos primeros 7 días donde inician los síntomas y no se automedica, porque aquí hay un problema de que la gente se está automedicando. Entonces, si el paciente tiene pocos síntomas, que es lo característico de la enfermedad, esos primeros 7 días el paciente no tiene grandes hallazgos a nivel pulmonar, no tiene neumonía, y el paciente se queda tranquilo en su casa tomando ivermectina, por decir un nombre. Tomando cualquier cosa que le diga una vecina que ya le dio COVID, tomando inclusive medicamentos que son teratogénicos para una mujer embarazada. Y entonces ese paciente, cuando viene a acudir al médico, acude ya después de 7 días. 7, 8 días, cuando ya ese impacto a nivel pulmonar está produciendo falta de aire, está produciendo todos los estragos que produce una neumonía diseminada en todo el pulmón. Entonces ese llamado a la población para que cambie el curso negativo de la enfermedad acudiendo tempranamente al médico nos ayudaría muchísimo, ayudaría al sistema, ayudaría al país, porque un paciente que no tiene que acudir a una sala de cuidado intensivo es un paciente que primero para su economía, para la economía de su familia y sobre todo para no poner en riesgo su vida, pero también para la economía de todos los dominicanos nos haría un gran favor que el paciente acuda tan pronto tenga síntomas y tenga su diagnóstico hecho. Sí, doctora, al día de hoy se han aplicado más de 6 millones de dosis anti-COVID de vacuna. 2 millones y algo ya con doble dosis. Ya vamos por 10 millones de los que recibieron la primera dosis. Bueno, más de 6 millones. Bueno, ¿cómo usted evalúa ese programa de vacunación que se ha venido llevando a cabo? Mira, nosotros sacamos en cuanto a vacunación. Las autoridades, cada vez que yo tengo la oportunidad, así como me han escuchado hablar de las cosas
que no se están haciendo bien o que se han hecho mal. Así también yo siempre digo que en vacunación el país ha hecho un esfuerzo. El gobierno, el Estado, el señor presidente, el Gabinete de Salud ha hecho un gran esfuerzo en tener uno de los mejores sistemas de vacunación. A veces las personas me preguntan, ¿tú crees que es buena la vacuna que estamos recibiendo? Y por supuesto que es buena. Es la vacuna que nosotros como país tercermundista pudimos obtener en tiempo récord. Y claro que ha sido muy bueno el sistema de vacunación porque se organizó de manera eficaz, se inició con una prontitud que semejó los grandes países. No tuvimos la suerte de recibir como grandes potencias las vacunas con mayor tasa de eficacia, pero tenemos una gran población que ya está recibiendo su segunda dosis inclusive. Doctora, entonces se podría manifestar, un optimismo con relación a lo que llaman la inmunidad de rebaño en los próximos días. Definitivamente que sí, claro que sí. Primero porque aunque la vacuna no supone una inmunidad en su totalidad que confiera un 90 y tanto %, pero tiene un gran porcentaje de eficacia y si tú sumas esos pacientes que ya están recibiendo su inmunidad por la vacuna y le sumas los que ya están infectados de COVID, es muy probable que nosotros a inicio del año próximo ya pudiéramos decir que hemos alcanzado parte de lo que sería inmunidad de rebaño. Doctora. Teniendo en consideración, que nosotros tenemos una variable que no se puede controlar mucho y es la migración de Haití y eso tal vez pudiera dañarnos un poquito el asunto. Doctora, ¿cómo está el comparativo de los pacientes que son entubados con relación a otros países? O sea, hemos visto que, o es mi percepción, que muchos de los que necesitan asistencia respiratoria y sobre todo intubar, terminan fallecidos. ¿Cómo usted evalúa como presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax los pacientes que logran ser extubados? Mira, es lo mismo que yo estaba comentando ahorita. Cuando el paciente llega tarde, el paciente llega con un deterioro importante, no solamente de los pulmones, sino de otras partes del cuerpo, es un paciente que es más difícil de recuperar. Entonces, hay otros factores también que inciden en ello. Por ejemplo, un paciente obeso, cuando tú lo comparas con un paciente que no es obeso de la misma edad, es más fácil que el paciente que no es obeso salga de una manera más pronta de una intubación por COVID. Pero también si tú le sumas que ese paciente tiene 80, 90 años, es muy probable que no tenga la facilidad de salir respecto a otro más joven. Pero si tú a dos pacientes jóvenes pones uno que fuma juca y otro que no fuma juca, es muy probable que el que fuma juca tenga mayor impacto y tenga mayor riesgo de morir y de no sobrepasar un proceso de intubación. O sea que hay variables, hay factores, los diabéticos, los que han sido fumadores durante largo tiempo, hay muchas variables, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, los pacientes que han tenido infarto reciente, los pacientes que son, por cualquier razón, su sistema inmunológico está debilitado, esos pacientes pues van a tener mayor impacto a nivel pulmonar y por lo tanto se le va a hacer un poquito más difícil sobrepasar un proceso de intubación. Pero no todos los pacientes que son intubados fallecen. Muchos de los pacientes que llegan a tiempo, aun cuando tenga una neumonía que requiere una ventilación, si el paciente no tiene ese gran deterioro, pues puede ser recuperado. Doctora, usted mencionó la juca, que con relación a esa parte, ustedes los profesionales de la neumología, ¿se ha observado un incremento tal vez de afecciones de jóvenes por el uso de la juca? Definitivamente, claro que sí. De hecho, la juca se comenzó a estudiar su comportamiento porque mucho antes de que llegara el COVID se había asociado que los jóvenes que estaban fumando juca ya tenían ciertos comportamientos, por ejemplo, desarrollo de masas tumorales, desarrollo de otras afecciones a nivel de toda la economía del cuerpo,
Y bueno, pues ya con el asunto de la juca y el COVID se ha visto que los jóvenes que consumen juca pues desarrollan mayores daños a nivel pulmonar que los que no fuman juca. Y son los que terminan en un ventilador y son los que muchas veces fallecen por esta causa. Lo otro que quería preguntarle es, ¿hay suficientes neumólogos en la República Dominicana? Definitivamente, claro que sí. Nosotros somos 239 neumólogos colegiados registrados en la Sociedad Dominicana de Neumología. Están ahí compartiendo con nosotros los cirujanos torácicos y los neumólogos pediatras, pero sí hay una cantidad suficiente de neumólogos distribuidos en el país. Hay algunas zonas que no tienen tanto como debería, por ejemplo, en Barahona hay solo 2 neumólogos, en Mao hay solo 2. Hay ciertas zonas que no tienen tantos neumólogos, pero la mayor cantidad de provincias, sobre todo las provincias más importantes, tienen una cantidad importante de neumólogos. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo tiene más de 100 neumólogos, La Vega tiene más de 20 neumólogos, Santiago tiene... Y en la frontera no hay ninguno. En la frontera, en Elías Piña no hay neumólogo, en San Juan hay 3 neumólogos. En Montecristi, él le quiere preguntar. En Montecristi, en Mao hay 2 neumólogos. En Montecristi no estoy seguro de si hay algún neumólogo. O sea, lo que no hay es una distribución equitativa, se pudiera decir. En términos Porque los especialistas no quieren irse para la frontera. No, donde las condiciones de mercado estén ahí. O el Estado no le propicia el Estado no le propicia las condiciones adecuadas para que también en las provincias pobres haya especialistas como neumólogos, y más en estos casos que con este COVID que está acabando en muchas provincias. Doctora, bueno, simplemente vamos a pensar en positivo cuando esto termine, que terminará. ¿Qué va a ser lo mejor que dejará en cuanto a concientización de la gente con los temas neumológicos, en hábitos, higiene, cualquier, vamos a decir, buena práctica que deje? Bueno, lo positivo que va a dejar es que lavarse las manos, por ejemplo, las otras infecciones han mermado, han bajado muchísimo, las infecciones gastrointestinales. Bueno. Sí, la asepsia ha limitado eso. Los dominicanos aprendieron a lavarse las manos porque no se lavaban las manos. Y a distanciarse hemos aprendido un poco. No, y la misma mascarilla también ayuda. La mascarilla, el uso de la mascarilla cuando hay procesos respiratorios, también la alimentación, los hábitos tóxicos. Este año se declaró como lucha contra el tabaco, se declaró el cese del consumo del tabaco por el COVID. Entonces yo tengo muchos pacientes que dicen, doctora, yo he dejado de fumar, aunque se han incrementado los hábitos tóxicos de alcohol y demás por la ansiedad, pero muchos pacientes han mermado el consumo de tabaco precisamente porque saben el impacto negativo que tiene con la infección del COVID. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Aquí en el Gobierno de la Tarde hemos conversado con la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Gracias a ustedes por la invitación.